Los pies de los seres humanos son importantes estructuras que le permiten la locomoción. El talón hace parte de dicha estructura, que por su ubicación en la porción terminal de la extremidad debe soportar el peso completo de cada persona, lo que lo lleva a estar expuesto a sobrecarga, así como traumatismos y diversas dolencias. Una de las más molestas enfermedades del talón es el espolón calcáneo. Bienvenidos a Salud en Casa. El pie de los seres humanos es una estructura que está ubicada en la parte final de cada pierna. Su función principal es permitir la locomoción bípeda, haciendo posible la posición vertical y la liberación de los miembros superiores. Como cualquier articulación que tenemos nosotros los seres humanos, la función del pie es generar movilidad y sobre todo es ser la base de apoyo para nuestra locomoción, que es la marcha principalmente. El pie debe cumplir 4 funciones básicas: adaptarse a superficies irregulares, funcionar como una palanca rígida que crea la fuerza necesaria para caminar, trasladar las fuerzas de rotación producidas por la cadera y absorber el constante impacto. El pie humano es una fuerte y compleja estructura mecánica que junto con el tobillo contiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Sí, los principales movimientos del pie son la flexión dorsal y flexión plantar, la inversión y la eversión. Anatómicamente, el pie y la mano humanas son variaciones de una misma estructura de 5 dígitos que es común a muchos otros vertebrados. Su gran similitud se debe a la disposición de los huesos que tiene cada estructura. Por ejemplo, el tarso, que es un grupo de huesos que está en el pie, se asimila al carpo en la mano, ¿ya? Que también es un grupo de huesos de la mano. Y el metatarso, que es otro grupo de huesos, se asemeja al metacarpo, que es otro grupo de huesos que está en la mano, ¿ya? Y termina el pie en su porción más distal con las falanges, que son huesos que forman los dedos. Y esas falanges también están presentes en las manos. La parte superior o dorsal del pie se llama empeine y la inferior planta. Se mueve en relación a la pierna con el auxilio de músculos extensores y flexores. Dentro del pie, exactamente en su parte trasera, se encuentra el hueso calcáneo, que es conocido normalmente como talón. Este hueso calcáneo se articula en su parte superior con el hueso astrágalo y a su vez el hueso astrágalo se articula con la tibia y el peroné o la fíbula. Entonces esa es la principal base con la que nosotros recibimos el impacto al dar el paso, ¿ya? El primer hueso que contacta el suelo es el calcáneo, ¿ya? Y por lo mismo está vulnerable a recibir muchas cargas durante la vida y a tener más lesiones también. En esta estructura es muy frecuente la aparición de una patología llamada espolón calcáneo, que es una acumulación ósea precisamente en el hueso calcáneo. Esta acumulación de hueso se genera por una inflamación de la fascia plantar, ¿ya? La fascia plantar es una estructura fibrosa que recubre toda la planta del pie y que ayuda a distribuir las cargas dentro del pie, digamos. Y cuando la persona está recibiendo muchas cargas o tiene actividades o un trabajo que tiene que estar mucho tiempo de pie, por ejemplo, esta fascia se inflama y se va generando esta acumulación de huesos en el calcáneo, ¿ya? Y se forma con una forma de espolón, como muy puntiagudo. Esta patología impide desarrollar actividades cotidianas con normalidad y puede convertirse en una verdadera molestia. Al regresar, conoceremos cuáles son las causas del espolón calcáneo. El espolón calcáneo es una patología del talón que causa limitación en los movimientos debido al dolor que produce. La acumulación ósea puntiaguda ubicada en el talón, exactamente en el hueso calcáneo, es conocida como espolón calcáneo.
precisamente su forma puntiaguda, casi como un espolón, es lo que la hace una patología tan dolorosa. Se forma más hueso, se agrega hueso al calcáneo y eso es lo que genera un conflicto de espacio, genera inflamación y genera principalmente el dolor. Las causas principales de esta enfermedad en el pie están relacionadas con las cargas y el sobreesfuerzo, pues conlleva una inflamación de la fascia plantar, la membrana fibrosa gruesa que conecta el calcáneo, que es hueso del talón, a las falanges del pie. La obesidad, el sobrepeso, digamos, deportes de mucho impacto como que tengan muchos saltos como el básquetbol o el voleibol, trabajos o actividades que tenga una persona que requieran estar mucho tiempo de pie o que tengan que caminar mucho. Y también hay un leve componente hereditario, ¿no? Pero esas son las principales. Los traumatismos sumados en el tiempo van generando esta patología. Todos los seres humanos tienen una alta probabilidad de presentar espolón calcáneo en algún momento de su vida. Sin embargo, es una patología mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Nosotros lo que más vemos es patologías de columna y de hombro, y yo diría que en tercer lugar están las patologías de pie y dentro de esas el espolón calcáneo, que es bien común. El espolón calcáneo presenta ante todo dolor, cuya intensidad depende del esfuerzo y muchas veces la actividad que se realice. El síntoma principal es el dolor, ¿ya? Es un dolor agudo, tipo puntiforme, es decir, que yo puedo señalar con el dedo exactamente dónde me duele, ¿ya? Y se da principalmente por las mañanas. Cuando la persona se levanta, apoya el pie, es como, se describe como una sensación de pisar un clavo o algo así. El dolor en esta patología aparece en fases avanzadas. Eso es lo complicado de esta patología, que muchas veces, como tú dices, se demora mucho tiempo en ir formándose esta calcificación, pero en ese tiempo la persona no tiene síntomas. Entonces, la persona empieza a sentir el dolor y los síntomas una vez que ya está instaurada la patología. Entonces, en ese sentido es como difícil preparar al paciente y evitar que se forme un espolón calcáneo, porque ya cuando ya siente el dolor el paciente quiere decir que la calcificación ya está presente y la inflamación también. La buena noticia es que el espolón calcáneo se puede prevenir. Evitando estar mucho tiempo de pie, evitando tener caminatas o marchas muy prolongadas en el tiempo. También es bueno mantener una buena movilidad del resto de los huesos del pie, porque si yo tengo un pie rígido, predispongo más a mi pie a que pueda adquirir este tipo de patología. Entonces, con cuidado quiropráctico, movilizamos el pie, hacemos los ajustes de pie y evitamos que esta patología se podría presentar eventualmente. El espolón calcáneo es una patología incapacitante. Muchas de las licencias médicas o del ausentismo laboral en personas que trabajan con sus pies y que tienen que ocupar mucho los pies, se da por esta patología, porque es bastante dolorosa, invalidante, disminuye la funcionalidad del paciente. Entonces, por eso es importante tratarla. El diagnóstico inicial de esta enfermedad es clínico. Cuando el paciente llega a la consulta, nosotros revisamos el pie y principalmente si nosotros palpamos, hacemos una presión en la zona donde se genera este espolón, el paciente va a saltar, va a gritar del dolor, ahí ya podemos confirmarlo, ¿verdad? Clínicamente. Pero para poder confirmarlo al 100%, con una radiografía en la zona del pie, en el hueso calcáneo, podemos confirmar el diagnóstico. En la radiografía se va a ver claramente el espolón y esta acumulación de hueso que se genera en el talón. En la etapa inicial de la enfermedad, los especialistas recomiendan el reposo o cese de la actividad que más desencadena el dolor. Si la persona trabaja de pie, se le recomienda quizás disminuir su horario de trabajo o que se vaya sentando en diferentes momentos, pero no estar mucho tiempo en una misma posición. El hielo también es un buen agente antiinflamatorio, nos puede ayudar a bajar la inflamación, a disminuir el dolor, ¿ya? Como técnicas más enfocadas a la articulación del pie, tenemos la terapia manual, que consiste en movilizar el pie, en darle movilidad a los diferentes huesos y articulaciones. Los ajustes quiroprácticos también nos sirven para mejorar la movilidad del pie y ir relajando la fascia, que es la principal estructura afectada también en el espolón calcáneo. Y tenemos otras técnicas también como la punción seca, que es una derivada similar a la acupuntura, donde
pinchamos justamente donde está el dolor y generamos un aumento de la circulación, que llegue más sangre y así podemos ir revirtiendo el tema del espolón calcáneo. Las infiltraciones, es decir, inyecciones de corticoide en la zona dolorosa, es otro de los procedimientos usados cuando hay presencia de espolón calcáneo. Lo complicado es que muchas veces los pacientes les indican 1, 2, 3, hasta 5 infiltraciones en un periodo corto de tiempo, y eso va dañando los tejidos, porque el corticoide es una sustancia muy fuerte para los tejidos. Entonces, si se aplica mucha dosis o en mucha frecuencia, se puede empezar a debilitar el hueso, a debilitar los músculos, los tendones, ligamentos, y al final se forma una patología crónica, ¿ya? Entonces, es aconsejable una infiltración, sí, en casos extremos de mucho dolor, pero en mi opinión personal, yo recomiendo una infiltración máxima. La terapia manual, las técnicas quiroprácticas y el manejo de tejidos blandos, es decir, los tratamientos mucho más conservadores, han mostrado excelentes resultados. Quizás puede ser un poco más lento la recuperación, pero es una recuperación y un beneficio seguro. O sea, el paciente va a empezar a notar cambios desde la primera sesión. No vamos a recuperarlo al 100% en la primera sesión, pero sí cada día se va a ir sintiendo mejor. Para el espolón calcáneo también se formula el uso de unas taloneras especiales. Lo que hace principalmente es amortiguar un poco el impacto de la marcha, del paso, ¿verdad? Entonces, en esa medida puede aliviar el problema, pero es un ayudante, digamos, para aliviar un poco el dolor, pero esta plantilla o esta talonera no va a solucionar el problema de raíz. El procedimiento quirúrgico está dentro de las opciones de tratamiento para la enfermedad y es usada en casos extremos. Han habido casos que se operan, están bien un par de años y después vuelve a acumularse ese calcio, ese hueso extra. Y es porque no se ha descubierto cuál es la causa del problema. Entonces se elimina eso, pero el paciente, por ejemplo, sigue con sobrepeso, sigue estando mucho tiempo de pie, o las mujeres siguen usando tacones muy seguidos, eso también influye, y se empieza a formar de nuevo. Como consejo les recomiendo a todas las personas que intenten otros mecanismos para poder recuperar esta patología, que son menos invasivas y que tienen bastante efectividad. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Matías Hassan, con quien hablaremos de una técnica no invasiva para tratar el espolón calcáneo. Seguimos en Salud en Casa y en este momento me acompaña el doctor Matías Hassan, quiropráctico, kinesiólogo del Centro Quiropráctico Dr. Hassan. Qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Doctora, a usted muchísimas gracias por aceptarla. Y en esta parte del programa queremos contarle a nuestros televidentes de un novedoso tratamiento, porque podemos decir que es novedoso tratamiento, llamado Kinetixer para el espolón calcáneo. Efectivamente es novedoso, y novedoso porque es la primera técnica instrumental que se emplea en fisioterapia, kinesiología o quiropráctica para el tratamiento de estas patologías que en muchos de los casos tenía que ser invasivo. Entonces ahora tenemos un tratamiento no invasivo, pero que busca algo muy similar a lo que busca la cirugía. Entonces eso lo hace muy novedoso. ¿Qué es Kinetixer? Kinetixer es una técnica instrumental. ¿Qué quiere decir? A través de algunos instrumentos hechos de acero inoxidable, nosotros logramos efectos sobre el cuerpo que son únicos. Por ejemplo, se llama Kinetixer Pro. Tiene características de tener filos específicos y biseles y formas y tamaños también muy especiales para que se acomodan al cuerpo. Por ejemplo, para tratamientos de patología en la epicondilitis, ¿sí? Nosotros tomamos Kinetixer y a través de una fricción muy suave pero profunda logramos entonces regenerar este tejido. Lo mismo en el espolón calcáneo, a través de instrumentos con formas específicas logramos que podamos hacer un masaje profundo sobre la zona que hay y lograr todos los beneficios de generar esta masoterapia sobre el tejido afectado. Específicamente, doctora, en espolón calcáneo, ¿qué tan efectivo es el Kinetixer?
Realmente ha salido muy efectivo. Nosotros trabajamos en 5 sesiones y ya tenemos mejorías de un 80-90%. En 10 sesiones tenemos al paciente totalmente recuperado, pero también combinamos otras técnicas donde hacemos técnicas de movilización de los huesitos, llamemos así, que componen el pie, vemos todas las tensiones que hay hacia arriba. Pero lo que lo hace novedoso es que muchas de estas patologías son crónicas y al hacer un masaje tan profundo con este instrumento, que si ustedes se dan, por ejemplo, yo lo ocupo para el espolón, tiene un filo muy pequeñito, a diferencia de otro que tenemos, por ejemplo, para tratar otro tipo de patología, que tiene otro filo que no es tan pequeño. Entonces nos permite a nosotros lograr mayor fricción sobre la zona y transformar ese espolón, que es una especie de calcificación, en un tejido que ya pueda ser mucho más moldeable. O sea, en otras palabras, hay una piedrita ahí, vamos a dar un ejemplo como simple para los televidentes, que nosotros somos capaces de masajearla y vamos rompiendo esa piedrita hasta que la piedrita de a poquito va desapareciendo, sin necesidad de abrir la piel, romper y extraer esa piedra, ¿me entiende? Sí, eso de hecho le iba a preguntar entonces, doctor, ¿qué es lo que hace esta técnica, el Kinetixer, qué es lo que hace justo en el talón, en el calcáneo, justamente en esta patología, en el hueso, en el espolón calcáneo, que va curando? O sea, es que toca el músculo, toca el hueso, toca el tendón, ¿cómo es? Listo. Miren, se ha comprobado que cuando yo hago un masaje con la mano, yo genero un porcentaje de fricción en la zona que genera el llamado de sustancia antiinflamatoria. Pero con este instrumento no solamente generamos la fricción, sino que generamos ondas de información que llegan mucho más profundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo en un espolón calcáneo? El espolón se forma por la constante tensión de la fascia que está por posterior. Esta fascia, al estar tensa, empieza el cuerpo a generar calcificaciones para lograr estabilidad. En otras palabras, yo necesito ponerme más rígido, entonces llamo este calcio, formo calcificación en la zona y me pongo más rígido y eso me da estabilidad. Pero forma una especie de aguja o piedrita que cuando uno pisa es muy doloroso. ¿Qué hacemos con esto? Pulimos esa piedra, literalmente desde afuera, con una técnica que es constante, y no solamente pulimos la adherencia, sino que llega mucha sangre a la zona, y esa sangre trae sustancias antiinflamatorias, sustancias que ayudan al proceso de regeneración de los tejidos, y eso provoca que se vaya moldeando, en este caso la fibra más importante, que se llama el colágeno, de una manera ordenada. Por lo tanto, al moldearse esta piedrita que estaba desordenada de una manera ordenada, ya no genera la puntita y el tejido queda mucho más firme. Entonces evitamos que parta otro proceso que se llama la fascitis plantar, que tiene mucho que ver con el espolón calcáneo. ¿Sí? ¿Es doloroso, digamos, en algún punto el tratamiento? Generalmente, si molesta algo, nosotros ocupamos un poquito de lidocaína tópica, que es un anestésico muy suave y no genera ningún tipo de dolor. ¿Puede uno hablar de curación del espolón calcáneo? Efectivamente, podemos curar definitivamente el espolón calcáneo. ¿Qué hacemos luego con los pacientes? Hacemos procesos de mantenimiento, mantención, o no sé cómo le llaman aquí, mantenimiento, ¿sí? Y para que el paciente no vuelva a desarrollar este proceso. Porque la pregunta es, ¿qué formó el espolón calcáneo? ¿Sí? Todos dicen, ¿me apareció de la nada? No, generalmente aparece en gente que hace demasiada marcha, gente que permanece mucho tiempo de pie, gente que ocupa calzado inadecuado, que no está muy elevadito, entonces la fascia cae, se tensa el tejido y aparece el espolón. Entonces, luego de curarlo, le enseñamos algunos principios básicos para que no vuelva a aparecer. Que es lo importante, claro. Mediante entonces el Kinetixer encontramos resultados muy rápidos. Sí, a ver, muy rápido en comparación a otras técnicas, ¿sí? Pero lo más interesante de todo es que no solamente ponemos un antiinflamatorio, por ejemplo, una de las terapias que hay es infiltrar esa zona, pero la piedrita sigue ahí, sigue molestando, entonces cuando se pasa el efecto de esta sedación que te hacen, vuelve a aparecer. El Kinetixer lo que nos da es la oportunidad de poder sanar completamente esa y desaparecer esa calcificación, y de una manera muy rápida. Doctor, ¿no puedes aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí, de saber su experiencia y preguntarle sobre su opinión sobre la cirugía para el espolón calcáneo? Bueno, en muchos de los casos la cirugía es necesaria. Yo no estoy en contra de la cirugía, yo estoy en contra del abuso de la cirugía, que es muy diferente.
Hay muchas patologías, o en el 80% de los casos nosotros podemos resolver daños como el espolón calcáneo, sin necesidad de cirugía. Pero lamentablemente, como no existen técnicas a veces tan avanzadas, o todavía estamos muy iniciando todos los procesos de traer nuevas tecnologías, no existe esa alternativa para los pacientes. La cirugía se transformó en la primera y única alternativa en muchos de los casos, pero como quiropráctico y kinesiólogo, convalidado aquí en Colombia como fisioterapeuta, les puedo decir que hoy día sí existen nuevas tecnologías y nuevas formas de tratar patologías que antes eran solamente cirugía. Doctor Matías Hassan, quiropráctico, kinesiólogo del Centro Quiropráctico. Doctor Hassan, pues muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias. Simples ejercicios que puede realizar en casa le resultarán útiles si presenta espolón calcáneo. Ponga una toalla en el suelo y trate de acercarla con los dedos del pie. Puede colocar algún elemento pesado encima para que ejerza resistencia. Realice estiramientos apoyándose con las manos sobre una mesa, flexionando una rodilla y estirando la otra. Deberá inclinarse hacia adelante como si quisiera mover la mesa para estirar los músculos de la pantorrilla de la pierna estirada. Mantenga la posición durante unos 10-15 segundos. Otro de los ejercicios para aliviar el dolor del espolón consiste en mover el pie adolorido lentamente arriba y abajo sobre la espinilla de la otra pierna. Se debe tratar de rodearla con los dedos. Haga rodar una pequeña pelota con la planta del pie, consiguiendo una especie de masaje con el que se relajará. El objetivo de todos estos ejercicios es precisamente relajar los músculos del talón y para que resulten efectivos deben ser constantes y realizarlos cada día. Recuerde que si presenta espolón calcáneo o simplemente dolor, debe visitar al especialista para que examine el caso y pueda realizarle un diagnóstico, así como un tratamiento apropiado. Tenga presente que si el espolón calcáneo no se trata, puede volverse crónico. En este caso, la patología es muy dolorosa e incapacitante. Busque ayuda profesional, que hoy en día se puede aliviar la molestia y por ende mejorar su calidad de vida. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.